tal, amigos? Buenos días. Martes 3 de agosto. El municipio de Quito continúa entrampado en una crisis institucional, situación que para algunos debería ser resuelta por la Corte Constitucional, mientras otras voces sugieren la mediación como solución. Esto ante la demanda de los ciudadanos de pensar primero en la ciudad. Para analizar el tema nos acompaña Brit Vaca, vicealcaldesa de la capital, a quien le doy los buenos días, la bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Gracias, Liz, por esta oportunidad que me da para dirigirme a la ciudadanía en estos momentos tan difíciles que está viviendo la ciudad. Y también aprovecho esta oportunidad para unirme a esa alegría y esa celebración que nos da nuestros deportistas que están allá en las Olimpiadas. Un saludo a la distancia a Neisy, a Tamara, a Richard, que son esa nueva generación de hombres y de mujeres que se levantan a conquistar un sueño, que se levantan a derrotar todos los obstáculos y que vienen triunfantes y nos demuestran que sí se puede. Esa es la generación del sí se puede. Sin duda alguna, deportistas valiosos que nos representan dejando el nombre del país en alto. Entremos en materia de lo que está pasando en Quito. Me gustaría empezar, vicealcaldesa, usted como vicealcaldesa de la capital, preguntarle cuál es su opinión sobre lo que ocurrió el día viernes y lo que eso genera hoy por hoy frente al municipio capitalino. Efectivamente, Liz, creo que toda la ciudadanía nos quedamos con una sensación de qué es lo que pasó aquí, ¿sí? Por un lado, en este momento tenemos dos decisiones jurídicas que se contraponen y que generan este enredo jurídico, o como lo dicen los expertos, este intríngulis jurídico. Por un lado, tenemos la decisión de una autoridad debidamente establecida, como lo es el Ilustre Consejo Metropolitano de Quito, ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral, máxima autoridad para ejercer justicia en el tema electoral. Y ahora tenemos esta sentencia de la Corte Provincial. Entonces nos deja en como le digo, en este enredo jurídico, que si bien es cierto, esta decisión, esta sentencia de la Corte Provincial inicia con una serie de irregularidades que lo expresó, lo advirtió el Consejo de la Judicatura. Entonces estamos con estas dos decisiones, estas dos sentencias que están en vigencia y que a nosotros nos toca cumplir. Por eso es que se requiere el pronunciamiento urgente de la Corte Constitucional. Ahora, son dos decisiones que llevan hoy a dos funcionarios a sentirse desde su perspectiva en base a esas resoluciones, alcaldes de la capital. Y usted ha sido enfática en señalar que lo resuelto por la Corte Provincial de Pichincha no influye en nada la designación suya como vicealcaldesa de Quito. Y ahí sí le pregunto, ¿con quién va a trabajar de la mano? ¿Con Jorge Yunda o con Santiago Guarderas? Liz, esa es una decisión, como repito, que no depende de mí, depende de un tercero, de una autoridad competente como lo es la Corte Constitucional. En congruencia con los hechos, en congruencia con lo actuado y respetando al Ilustre Consejo Metropolitano de Quito. Y Liz, yo me quedo con unas palabras que nos dijo la presidenta de la Judicatura el día viernes, cuando sucedió toda esta situación. El bien más preciado de una institución es su credibilidad. Y aquí está en juego eso, la credibilidad del Ilustre Consejo Metropolitano de Quito, lo actuado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y por eso es que es urgente el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque la sentencia que emiten los jueces es una sentencia que incluso nos manda o nos dispone al Consejo a hacer algo que no está en la norma, que no está en la ley. Ahora, hay quienes dicen que quizás las decisiones que tomó Santiago Guarderas en cuanto a designaciones, ya ejerciendo funciones como alcalde, pudieron ser prematuras debido a que la Corte Provincial no se había pronunciado precisamente sobre las medidas cautelares. ¿Qué opina usted? Según lo que han dicho los expertos, la resolución del TCE, cuando la jueza
no acepta las medidas cautelares, ¿qué es lo que dice? Que es de estricto cumplimiento. Entonces, había que cumplir lo que plantea la absolución de consulta y aclaración del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, es de estricto cumplimiento. Y eso se obró, ¿no? Se obró en función de lo que planteaba el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora con esto también es de cumplimiento porque es una sentencia de una corte provincial. Pero usted decía al inicio de esta entrevista que ahora están a la espera, a la expectativa de que haya un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Algunas voces indican que ese debe ser el ente dirimente en esta situación para ya ponerle punto final a lo que ha venido sucediendo en este ámbito en el municipio de Quito. Pero hay otras voces que hablan de que quizás la salida pudiera ser una mediación. Hay quienes incluso se han ofrecido a estar como mediadores en este conflicto. ¿Podría ser también esa una solución viable? ¿Los ánimos lo permitirían tal y como están las cosas hoy en el municipio capitalino? En cuestión de los procedimientos jurídicos, nosotros podemos pensar o creer muchas cosas, pero aquí hay una autoridad competente, hay una autoridad máxima que es la Corte Constitucional y son ellos los que tienen que emitir ese pronunciamiento. Eso me lleva entonces a ver que para usted no hay otra salida que no sea esa, pero también ya tiene que haber escuchado que hay quienes en Quito se pronuncian más bien por el que se vayan todos. ¿Cómo toman ustedes esa reacción? Porque ahí ya estarían abarcando no solamente a quienes están en esta intríngulis, como usted lo denominaba, de quién es el alcalde de Quito, sino también a ese Consejo Metropolitano, al considerar que se han entrampado y han formado parte de eso también, que no permite avanzar en mejoras, en obras y en atención a la ciudad. Estimada Liz, el Consejo Metropolitano de Quito ha actuado conforme a lo que nos compete, respetando el artículo 226 de la Constitución, que toda entidad, organismo, servidor público debe actuar en función de sus competencias y atribuciones, respetando el principio de legalidad y el subprincipio de tipicidad. Hemos cumplido en función de nuestras competencias. ¿Cuáles son las competencias de un concejal? Un concejal legisla, fiscaliza y promueve la participación ciudadana. El procedimiento de remoción lo hicimos enmarcados en ese cumplimiento de nuestras funciones y atribuciones, ¿sí? Que ese acto legislativo, ese acto parlamentario de control político fue ratificado por el Tribunal Contencioso Electoral y repito, es la máxima autoridad para impartir justicia en los temas electorales. Y el Consejo, el ilustre Consejo Metropolitano de Quito, está integrado por autoridades de elección popular. En las urnas, como bien lo dice, pero somos todos los que estamos ahí. Y aquí ya hay una definición del Tribunal Contencioso Electoral. Hay una decisión que ha tomado una autoridad competente como lo es el Consejo Metropolitano de Quito. Y efectivamente, esa sensación en la ciudadanía de que ya basta, ya queremos que esta situación acabe, ya queremos que se depongan posiciones y actitudes, que todos queremos ya arrimar el hombro, ponernos a trabajar, ya cuando la casa medio se puso en orden, cuando ya estábamos estableciendo esos hitos, esos planes de emergencia para empezar a darle luces a la ciudad, viene ahora esta situación que tiene que tener claro la ciudadanía, que quien nos pone en esta situación jurídica es la Corte Constitucional, la Corte Provincial. Por eso es que necesitamos que por favor se pronuncie la Corte Constitucional. Ahora, pero que se cuestiona también que el llegar a ese proceso de remoción tuvo que pasar por un camino, un tiempo que impidió también que avanzara el trabajo en beneficio de la ciudad y ahora, mientras se resuelve de manera jurídica también y se define al final del camino quién estará frente a la alcaldía de Quito, ¿cómo van a hacer para compensar ese tiempo? Ustedes ya como Consejo Metropolitano, ¿cuál es ese compromiso de aquí en adelante, no? Porque mucho se lee de tenemos que pensar ya en la ciudad, hay que comenzar a dejar de lado estos temas y preocuparse por los verdaderos problemas que también tiene la capital, pero una cosa va de la mano de otra. ¿Cómo harán para recuperar ese tiempo perdido, repito?
Bueno, en el caso muy particular, ahí puedo hablar solo de lo que yo he venido realizando. Como presidenta de la Comisión de Salud, yo no he parado. Hemos hecho todo lo que como ente asesor del cuerpo edilicio nos ha competido. 36 resoluciones se ha sacado desde la Comisión de Salud. Hemos hecho mesas conjuntas, sesiones conjuntas con la Comisión de Comercialización, atendiendo los temas de los mercados. Hemos hecho comisiones conjuntas con la Comisión de Ambiente. Hay un estudio de cómo se contaminan las aguas también con el tema del COVID, y todo eso lo hemos presentado y seguimos trabajando. Ahorita estamos con la ordenanza de bienestar animal, la ordenanza de salud mental, la ordenanza de prevención de alcohol, tabaco y drogas. Seguimos trabajando, seguimos al interno de cada despacho haciendo desde lo que nos compete. En este momento lo que he estado es atendiendo esas peticiones ciudadanas, especialmente de los compañeros trabajadores y servidores municipales, que esto genera una incertidumbre. Y ayer estuve reunidos con ellos y ellos están con todo el anhelo y el deseo de trabajar, de servir, de poner sus conocimientos al servicio de la ciudad. Lamentablemente estos temas políticos hace que lleguen personas que desconocen de la gestión en sí y más desconocen de estos procesos en el tema público y municipal, y eso detiene. Y yo he sido muy enfática al alcalde Santiago Guarderas. Yo le dije: apaláncate en los profesionales de carrera, porque no tenemos tiempo. Puede venir cualquier profesional con toda la experticia, pero hay una curva de aprendizaje o de adaptación al puesto que les llevará entre 3 y 6 meses para poder coger el ritmo, y eso es lo que Quito no tiene. Y pues ayer fue muy grato reunirme con ellos, porque veo que son profesionales con títulos de 3er o 4er nivel, con una experiencia vasta en el manejo del municipio, y que están dispuestos a arrimar el hombro, a deponer posiciones y actitudes. Y ante todo, Liz, es necesario que pongamos el corazón. Y por eso es que yo pido que la Corte Constitucional se pronuncie, que revise todo esto. Ya se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura. Ya se ha pronunciado también el Tribunal Contencioso Electoral. Necesitamos que se pronuncie la Corte Constitucional. Ahora, con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, que podría poner ya un fin a este tema, ¿qué pasa ya paralelamente con ese Consejo Metropolitano, ¿no?, que está dividido? Incluso en su votación usted logró 15 votos, hubo abstenciones, hubo quienes estuvieron en contra, quizás de quienes no se lo esperaba en su momento. También, ¿cómo mediar para lograr esos acuerdos mínimos que se necesitan para poder viabilizar proyectos que requiere también Quito? Estimada Lisa, ayer estuvimos presentes los concejales y con los que pude conversar. Todos tenemos el mismo sentir, todos tenemos ese mismo sentir. Necesitamos que ya esta situación se defina, se aclare. Todos estamos trabajando en función de nuestras competencias. Solo hay que clarificarle también a la ciudadanía: los concejales no hacemos obras. Nuestra función fundamental es desarrollar productos legislativos. Esa es la diferencia. Créame que si por mí fuera, yo ya estuviera tapando los huecos, estuviera podando el césped en los parques. Hay un montón de cosas por hacer. Incluso, como aquí lo dije la semana anterior, una compañera concejala, Jenny Almeida, ella decía: hagamos una gran minga, tenemos que hacer algo por la ciudad. Creo que ese es el deseo de todos los que vivimos en Quito, que queremos verle a esta ciudad como lo que siempre ha sido, una ciudad capital, la ciudad luz, la luz de América. Esos productos legislativos que usted decía son su competencia como concejales, son los que en muchos de los casos permite, como digo, la viabilidad de proyectos que necesita también la capital. Y usted acabó de mencionar hace poco lo que ha hecho desde la Comisión de Salud, a la que usted representa, y en materia de salud hay investigaciones también abiertas por el manejo, sobre todo en este momento de la pandemia, que involucran al señor Jorge Yundan Machado. De aquí en adelante, cuando Santiago Guarderas asumió la alcaldía, durante esos días, él dijo que la vacunación era parte de su prioridad también, de esa gestión. De aquí en adelante, ¿hacia dónde va el camino de esas prioridades también, ¿no? ¿Cómo se lo replantean?
con tantos puntos, como usted decía, que merecen la atención y que no la han tenido en su momento? Efectivamente, Liz, en esa misma semana, el siguiente día que Santiago Guarderas asumió la alcaldía, de lo que ya veníamos trabajando con la Comisión de Salud, nos recibió la ministra de Salud y se empezó este plan masivo de vacunación en los puntos llamados los puntos calientes, ¿no? Estuvimos el fin de semana de esa semana en San Roque, y ahí se identificó que la gente, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas en movilidad humana, no se podían acercar a los puntos de vacunación porque no tenían ni siquiera los recursos para poder llegar. Y entonces ahí que se emprendió una campaña puerta a puerta. Y durante toda esta semana han ido efectuando esa campaña. Y ya de lo que recibí el informe el día miércoles anterior, habían ya llegado a 10,000 personas vacunadas. Ayer estaba solicitando ese informe, que me den un informe pormenorizado y actualizado de cuántos son los puntos que se han habilitado y cuántas personas. Y no pude emitir el CITRA, porque ya el doctor Viteri ya no era secretario y la actual secretaria pues tampoco estaba habilitada en el CITRA. Esas son las situaciones que están pasando por este enredo jurídico que, le repito a la ciudadanía, que quien lo ocasiona es la Corte Provincial. Quiero agradecerle a Brice Vaca, vicealcaldesa de Quito, para quien ahora quien debe pronunciarse es la Corte Constitucional en medio de esta situación jurídica que ocasiona una situación preocupante para Quito en base a sus necesidades y que comienza a generar voces ya a pedido de una decisión definitiva. Quiero nuevamente reiterarle mi agradecimiento que haya estado aquí en los Desayunos 24 horas. Muchas gracias, Liz, y a toda la ciudadanía, pues pedirle que depongamos posiciones. Creo que estamos hartos también ya de los discursos de odio. Creo que cada uno tenemos ese anhelo y esa responsabilidad ante la ciudad y ante todos de trabajar como digo, arrimar el hombro, poner todas nuestras capacidades y conocimientos y ante todo el corazón para devolverle a Quito su calidad de ciudad luz, luz de América, carita de Dios. Es lo que Quito merece y necesita. Gracias, buenos días.